Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @ricardferestec en Twitter. Mi página web es www.primumgradus.com y además ahora os paso un correo electrónico que es primumgradus@gmail.com. Pronto os diré por qué os paso este correo electrónico. Hoy toca hablar de la Cábala. La Cábala medieval, para más señas, es como la versión judía de la Gnosis. Pero antes de meterme en harina con la Cábala, permitidme una pequeña digresión acerca del podcast mismo. Y es que os voy a hablar sobre cómo grabo estos podcasts. En primer lugar, pero antes de hablaros de esto, en primer lugar, vaya por delante mi agradecimiento por escucharme. Y a todos, y especialmente a todos aquellos que ponen me gusta y hacen comentarios. Eso hace que el programa tenga más visibilidad. Y agradezco dentro de esta gente que hace comentarios, especialmente a aquellos que me advierten de pequeños errores o gazapos. Muchos son anónimos, pero voy a hablar del último, que viene con nombre, y es de Maite, que me hace notar que en un momento dado empleo la expresión pero esto es harina de otro percal, que es todo un sinsentido. Lo que correspondería decir es esto es harina de otro costal. Bueno, esto es un ejemplo de algunos de los gazapos que se me pueden colar, pero entre todos mi preferido es aquel que hice en el podcast que dediqué a las lenguas indoeuropeas, porque en un momento dado otro anónimo, al que no le pude agradecer nominalmente la corrección, me hizo notar que en el minuto tal, mira, has puesto su padre nació cuando él tenía 3 años. Bueno, quería decir que su padre murió cuando él tenía 3 años. Hice una rectificación a través de un comentario, dice algo así como fe de ratas. Pues estas cosas enriquecen el podcast, pero pienso que vuestra colaboración podría ir un poquito más lejos. De hecho, yo creo que ganaría en amenidad todo esto si consiguiese tener a alguien al otro lado, alguien a quien hablar. Me ayuda mucho también vuestras interactuaciones, porque aunque no os veo la cara, sé que hay alguien detrás y pongo un poco de imaginación y ya no tengo la sensación de hablar con una pared o con el micrófono, que prácticamente es lo mismo. Pensar que alguien me escuche me ayuda a ser más espontáneo. De hecho, nunca leo los textos de los podcasts, no me dedico a redactarlos. Quizás tengo notas por encima de la mesa y las leo. Y este puede ser Gazapilandia, porque el programa de hoy, porque lo he hecho de una manera muy tosca. En primer lugar, se me ha estropeado el micrófono oficial, o quizás sea un problema del ordenador. La cuestión es que en algún momento la voz puede aparecer distorsionada. Ahora mismo estoy grabando esto con una grabadora, porque no sé por qué no encaja bien el micrófono, ninguno de los dos de los que dispongo. Todo esto me ha puesto muy nervioso y se me hacía el tiempo de colgar otro podcast y no lo hacía, así que he decidido tirar para adelante y no andarme con muchos miramientos. En este verás que he sido como más espontáneo. ¿Por qué da esa sensación? Porque a veces no he cortado lo que en otras veces corto, los errores, y se me ve rectificar sobre la marcha. Quizás ha salido un poco menos redondo, pero llega un momento en que o tiras para adelante o la cosa no sale. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Ya veremos si en el próximo programa ya tengo solucionados estos problemas técnicos. Solo deseo de que se entienda todo. El hilo argumental, aunque el sonido de mi voz a veces esté un poco cascajoso, espero pues eso, que se entienda y que disculpéis pues algunos errores que rectifico sobre la marcha cuando tengo un lapsus. He tenido 2 lapsus que ya veréis que son muy claros y que se me olvidan los nombres y me pongo a trastear entre los papeles que tengo sobre la mesa. Bueno, no sé, a lo mejor queda más espontánea, sí, y os gusta más. Pero bueno, después de este speech, bueno, no, iba a decir que empezamos ya, pero no, por favor. Si alguien quiere colaborar, pues eso es en el fondo lo que quería decir. Hay una manera de colaborar, no solo a través de comentarios, sino también a través de vuestra viva voz. Es decir, podréis participar en el programa. Yo lo he intentado con gente de mi entorno, pero nadie se decide a sentarse conmigo en la mesa a hacer a medias el programa. Yo sé que existe un método que es a través de Skype, o sea, se puede hacer a distancia.
Yo vivo en Barcelona, España, pero supongo que no todos mis oyentes viven por ahí cerca. Sé que por Skype se puede llevar una conversación y se puede grabar. De hecho, hay otros podcasts que así lo hacen. No sé cómo se hace, porque yo en informática no estoy a nivel de usuario, estoy a nivel de usuario profundo. Pero aprenderé como he aprendido a hacer un podcast. Así que si alguien se anima, le gustan esos temas que aquí trato y cree que puede aportar algo, pues le animo a participar en el programa. Voy a ver si hay suerte. Por eso os he dado el mail de Primum Gradus, que lo vuelvo a recordar, es muy sencillo, primumgradus@gmail.com. Repito, primumgradus@gmail.com. Ahí podéis comentar cualquier cosa así en profundidad del podcast, pero sobre todo ofreceros para colaborar. Ya veremos cómo se hace esto, pero si tengo voluntarios esto puede salir. Yo creo que ganará en amenidad y en riqueza, porque lo que no sabe uno lo sabe el otro y bueno, será más ameno. Bueno, ahora ya sí, ahora ya vamos con la cábala y perdonar esta larga introducción. ¡A por la cábala! Seguimos nuestro viaje a través de la historia para buscar las distintas surgencias del torrente oculto de la gnosis. En el capítulo pasado hablamos de la gnosis en el mundo medieval cristiano, centrándonos en los cátaros. Ahora nos toca hablar de la cábala, su paralelo dentro del judaísmo. Antes de entrar en materia, veamos qué nos dice el diccionario de la Real Academia acerca de la palabra. Tiene hasta 5 acepciones. Cábala. Primera acepción. Conjetura, suposición, y aquí pone el ejemplo. Hicieron todo tipo de cábalas sobre el posible culpable. Segunda acepción. Cálculo supersticioso para adivinar algo. Ejemplo que ponen. Pasó la tarde haciendo cábalas sobre lo que le depararía el futuro. Tercera acepción. Intriga, maquinación. Ejemplo. Se valió de toda clase de cábalas para lograr su objetivo. Y atención, que ahora vienen la cuarta y la quinta, que son las que nos van a ser útiles. Cuarta. En la tradición judía, sistema de interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento. Y quinta. Conjunto de doctrinas teosóficas basadas en la Biblia, que a través de un método esotérico de interpretación y transmitidas por vía de iniciación, pretende revelar a los iniciados doctrinas ocultas acerca de Dios y del mundo. Y decíamos que las dos últimas definiciones, la cuarta y la quinta, son las que mejor nos vienen, porque nos habla de una interpretación alegórica y simbólica del Antiguo Testamento. Lógicamente del Nuevo ni se menciona, son judíos y no lo pueden admitir. Y de un conocimiento esotérico, es decir, oculto, destinado a algunos elegidos. Por eso hablamos de iniciación. Todo esto nos hace entrar plenamente en una visión gnóstica del mundo, de la existencia. El conocimiento es la salvación. Bueno, ¿y cuándo surge este movimiento? Hombre, estrictamente dicho, surge en el siglo XIII en la península ibérica. Si nos remontásemos a sus precedentes, pues nos tendríamos que ir hasta esa ciudad helenística de Egipto que se llama Alejandría, de la cual ya hablamos en el primer capítulo que dedicamos al gnosticismo. Pero vamos a centrar un poco más el tiro y pensemos siempre que estas ideas van a venir desde el oriente y van a encontrar un puerto seguro en el extremo occidente, como lo de los cátaros. En este caso un poquito más al sur. Entrarían por lo que ahora es Cataluña. Bueno, entonces ya eran los condados catalanes, sobre todo los costeros, y pasarían al interior. El reino de Aragón estaba constituido por el Aragón propiamente dicho,
y por los condados catalanes, más o menos en un plano de igualdad. Bueno, pues en una ciudad de las principales, si no la principal de Aragón, en Zaragoza, tenemos que en 1240 nace Abraham Abulafia. Y esta vez vamos a cambiar un poco la táctica. Antes de hablar de la doctrina, hablaremos de sus principales sostenedores y predicadores. Y hablaremos de dos, de Abraham Abulafia y de Moisés de León. Empezaremos por este, aunque veremos que son casi contemporáneos. Vamos a hablar de Abraham de Abulafia, una breve biografía y semblanza. Abraham Abulafia nació en Zaragoza hacia el 1240. Zaragoza era la antigua Caesar Augusta o César Augusta de los romanos, y casi tan antigua como la ciudad misma era su judería, su barrio judío o aljama. Databa también de la época de los romanos. En estos momentos este barrio gozaba de un esplendor inusitado. Crecía sin parar, crecía incluso extramuros, más allá de los muros que protegían la ciudad. ¿Y a qué se debía este extraordinario crecimiento y esplendor? A la llegada masiva de judíos de otras tierras, por ejemplo, de más allá de los Pirineos, huyendo de los rigores de los reyes cristianos, por ejemplo, de Francia, pero sobre todo, últimamente, venían en masa judíos provenientes del sur de la península, de la zona dominada por los musulmanes. En ese momento, los reyes musulmanes, acogotados por el empuje de los cristianos, decidieron llamar en su ayuda a los almohades. Los almohades eran un grupo de tribus del norte de África, fanatizados religiosamente, que entraron, echaron la mano militar que se les había solicitado, pero se decidieron a quedarse allí y mandar ellos y restablecer el auténtico Islam. Bueno, pues huyendo de estos rigores llegaron ahí muchos judíos cultos a Zaragoza. Pese al esplendor de esta aljama, sus padres decidieron irse a Tudela cuando Abraham era todavía pequeño, y allí realmente se formó la religión de sus padres, de mano, de cómo no podía ser de otra manera, de su padre, un hombre culto. Pero ya desde pronto, desde bien pequeño, Abraham tenía veleidades místicas, y en cuanto murió su padre decidió hacer un viaje iniciático a Tierra Santa, a la tierra de los judíos, y allí que se embarcó. Iba con ideas muy elevadas en la cabeza. Quería encontrar el mítico río de, ¿cómo se llamaba? De Sambatión, más allá del cual se encontraban las 10 tribus perdidas de Israel. Pero todo se le vino abajo. Para empezar, cuando llegó encontró toda la zona devastada. Habían pasado hasta 5 cruzadas. Y el califato abasí, que dominaba la zona, cayó traumáticamente con la llegada de los mongoles. Aquello era un caos. Total, que no encontró lo que buscaba y regresó a Europa. Y el primer parón fue en Grecia. Allí se casó. Luego pasó a Capo, al sur de Italia, donde bajo la guía de un médico llamado Hillel, que muchos quieren identificar con el rabino Samuel ben Eliezer, conocido como Hillel de Verona, se entregó al estudio de tratados cabalísticos. También conoció allí la obra de Maimónides, un filósofo judío que trataba de hermanar fe y razón a partir de del pensamiento de Aristóteles. Su obra principal era la Guía de Perplejos. Este médico también había nacido en Córdoba, en España, en la zona dominada por los musulmanes, unos cuantos siglos antes. Y Abulafia no podía aceptar el texto tal cual, puesto que no era muy partidario de la filosofía de Aristóteles, pero le intentó encontrar los 3 pies al gato. Él afirmaba que el texto encerraba un compendio de sabiduría enmascarado que después de un minucioso examen era posible decodificar.
Ya había entrado dentro de pleno en el mundo de la cábala, del descifrar mensajes ocultos, etcétera, etcétera. La cuestión es que mientras estuvo ahí obtuvo cierto reconocimiento y empezó a hacer discípulos. En 1271 se desplazó otra vez hacia la península ibérica para ahondar en su formación. Residió una temporada en Barcelona y pasó luego a Castilla. Ambos eran centros cabalísticos de primer orden. La cábala realmente más que en Padua se estaba desarrollando en estos reinos. Y de ahí salió uno de los textos centrales de la cábala, el Zohar, escrito por Moisés de León, que será la otra biografía que veremos ahora, y que era contemporáneo suyo. La cuestión es que no duró mucho tiempo ahí y volvió otra vez a viajar. Esta vez fue a parar a Sicilia, otra vez a Grecia, otra vez a Capua. Y precisamente cuando andaba por ahí, por Capua, por el sur de Italia, con sus discípulos, pues a base de darle vueltas a sus ideas, de reflexionar, llegó a la conclusión de que la llegada del auténtico Mesías era inminente. Y de sus experiencias místicas le llegó la convicción de que el elegido para dar a conocer al mundo esta gran noticia era él. Él era el elegido de Dios para anunciar la inminente llegada del Mesías. Pero fue un paso más. Y aquí demuestra su audacia, que está rayando más que con la temeridad. Y más que con la temeridad, con el espíritu suicida. Puesto que en 1280 no se le ocurrió otra cosa que pretender llegar hasta su santidad el Papa Nicolás III, que a la sazón estaba en la ciudad de Viterbo. Se había trasladado ahí con toda su corte huyendo del enfado general, del cabreo de los romanos que estaban hasta las narices del Papa. Como apunte diremos que a este Papa Nicolás III lo nombra Dante en su Divina Comedia y lo sitúa en el infierno por corrupto. Y como veremos era poco dado al diálogo también. La cuestión es que, imbuido de su misión sagrada, Abraham intenta acercarse al Papa para hablar con él y convencerle de que judíos y cristianos debían unirse para recibir como se merece el Mesías. De manera que no tuvo otra más feliz idea que anunciar su llegada al mismísimo Papa. Y yo digo que en un acto suicida. Primero por la época. Vamos, que un judío se atreviese a acercarse a un Papa para intentar convencerle ya era toda una osadía. Pero encima Nicolás III, que estaba para pocas bromas. Cuando le llegó esta noticia al Papa, sencillamente mandó levantar una pira, o sea, poner ya los maderos adecuados para que en cuanto apareciese quemarlo. Pero Abulafia estaba seguro que Dios no iba a abandonar a su enviado, así que no tuvo problema. Allá que fue. Entró, traspasó las murallas de Viterbo y, en cuanto se iba a dirigir hacia el palacio donde estaba el Papa, se enteró de que había fallecido la noche anterior. Entonces dijo, tate, el que me quería matar ha muerto. Esto confirma que Dios me protege. Pero no fue así la cosa. A pesar de que el Papa había muerto, alguien lo detuvo y fue enviado a prisión. Lo que pasa es que los cardenales, que supongo que algunos le tendrían ganas, estaban entonces encerrados en una pugna para elegir un nuevo papa, así que no le hicieron mucho caso. Y al cabo de un mes lo pusieron en libertad. Alguien debió pensar que era un loco. Realmente la sumisión era una auténtica locura. Así que se volvió algo más prudente, visto lo visto. Ya era la segunda vez que salía con el rabo entre las piernas. La primera fue en Tierra Santa, pero entonces era joven. Ahora ya era más mayor. Y no quiso poner de nuevo a prueba el socorro de Dios. No quiso tentar a Dios. Y por si acaso, no esperó a que se eligiese el nuevo papa y se largó. Se largó de la ciudad de Viterbo, quiero decir. Y fue a parar a Sicilia. Y aquí esta vez en Sicilia no enfadó a los cristianos, sino a sus propios correligionarios, a los judíos, porque
la comunidad hebrea de Palermo hizo públicas sus protestas por su predicación y acabó confinado entre 1285 y 1288 en la diminuta isla de Comino, en el archipiélago de Malta. Luego, ya ves, caía mal a las autoridades cristianas, caía mal a las autoridades judías. El pobre hombre iba de mal en peor. Volvió posteriormente a Italia y en 1291 dio a conocer Imre Schäfer, libro que reúne gran parte de sus enseñanzas. A partir de entonces se pierde su rastro y ahora solo nos queda hacer una breve reseña de sus principales obras, que no son pocas. A lo largo de su vida redactó más de 50 obras. La mayoría de ellas se han perdido y otras aún permanecen inéditas. Figuran poemas, análisis gramáticos, comentarios a los libros de otros autores y textos proféticos. Pero las que más calado tuvieron son los tratados místicos y cabalísticos basados en la gematría, que es la ciencia de la permutación y combinación de letras. Luego lo veremos cuando veamos en qué consiste las teorías cabalísticas. Bueno, pues su influencia, que a veces es un tanto velada, condicionó la obra de sus discípulos y de toda la cábala posterior. Digamos que su obra se proyecta en el tiempo. Algunos de sus escritos fueron vertidos al latín y al italiano durante el Renacimiento, por intelectuales como cercanos, mejor dicho, a Pico de la Mirandola, de ese entorno, sobre todo por Guillermo de Sicilia, un judío converso más conocido como Flavio Mitrídates, y dejaron su pozo en muchas corrientes cristianas del momento. Y incluso hay quien dice que sus ideas afloran en la obra pictórica de Miguel Ángel, especialmente en los frescos vaticanos, en la simbología de los frescos vaticanos. Bueno, pues aquí tenemos la vida y el legado de Abraham Abulafia. Ahora vamos a hablar de Moisés de León, el otro gran adalid de la cábala, prácticamente contemporáneo de este, y que nació en el vecino reino de Castilla. Moshe ben Shem Tov de León era el nombre completo del que conocemos como Moisés de León, o también Moisés de Guadalajara, porque efectivamente nació en Guadalajara en el 1240 y murió en Arévalo en el 1305. Es decir, dos ciudades del reino de la corona de Castilla. No se movió tanto como su contemporáneo y correligionario Abraham Abulafia. De hecho, sus vidas son temperamentalmente muy diferentes. Mientras que la vida de Abraham de Abraham Abulafia, da para una novela de aventuras y de viajes, muy movida ella, pues la vida de Moisés de León pues da para una novela más intimista, más de tesis, puesto que su afán era especialmente intelectual. Y eso le llevó a recorrer toda Castilla para entablar contacto con todos los cabalistas que habían por allí. Ya dijimos que en los reinos sefardíes, especialmente de Aragón y de Castilla, estaba la flor innata de la intelectualidad judía de la época. A él llegó una copia de la guía de perplejos de Maimónides, que era un filósofo racionalista, ya lo dijimos cuando hablábamos de Abraham Abulafia, que pretendía hermanar la fe y la razón en base a Aristóteles. Él siguió un camino diferente. Él pensaba que el judaísmo se estaba racionalizando en exceso y quería una vía más mística. Y en esto coincidió con un anciano Nachmanides al que llegó a conocer. Y vamos a hacer una pequeña digresión para hablar de Nachmanides. Nachmanides era el nombre de guerra, por decirlo de una manera, pero realmente se llamaba Rabí Moshe ben Nahman y era de Girona, de Gerona. No era de Castilla, y los cristianos lo conocían como Bonastrus Saporta en catalán antiguo.
Bueno, este también había conocido a Maimónides y sentía una gran admiración intelectual por él, pero decidió que ese no era el camino bueno y se fue por caminos más místicos, más de cábala. Y aparte de sus comentarios al Talmud, etcétera, etcétera, que sería muy largo de explicar, y de que ejerció la medicina en un sabio completo, es famoso por su famosa controversia pública, la disputa de Barcelona, que tuvo lugar en 1263, en presencia del rey Jaime I y de Ramón de Peñafort. Nahmanides defendió el judaísmo y trató de refutar el cristianismo frente a un converso, Pablo Cristiano, un converso del judaísmo, ¿se entiende? Al final, ambos atribuyeron la victoria. Hay un acta oficial en latín y otra versión en hebreo de esta polémica. De fruto de esta polémica, fue condenado al destierro y emigró a Tierra Santa, donde murió. Bueno, esta es una breve digresión para poner una nota más en la que se ve dónde estaba el mogollón de el núcleo central del pensamiento judío de aquella época. Pero bueno, volvamos a nuestro amigo Moisés de León. Pues como su vida no es muy azarosa y no hay episodios novelescos, no intenta convertir a un papa, no viaja por Grecia, no va a Tierra Santa, vamos a decir que ha pasado a la historia sobre todo por sus 24 horas escritas sobre la Cábala y porque en 1286 ya tenía concluido el Zohar y incluía una versión distinta del Midrash. ¿Qué es el Midrash? Pues el Midrash es nada más y nada menos que un término hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico. Bueno, pues estas dos obras cumbres, sobre todo el Zohar, son las que le han hecho pasar a la historia. Pero atención, el Zohar en principio no era una obra suya, sino que era una obra de un tal Simeón ben Yohai del siglo II. Él mismo afirmaba basarse en sus manuscritos y decía que había sido un mero transcriptor, pero parece ser que eso lo hacía para dar mayor autoridad a sus escritos. Casi todo el mundo concluye en que al menos la mayor parte de este escrito es obra suya. Ya volveremos más adelante sobre el Zohar. Ahora ya pergeñada una pequeña biografía de los las dos principales cabezas visibles de la cábala medieval, vamos a estudiar qué decía la doctrina cabalística. ¿Cuáles eran las ideas de los cabalistas? Cábala o Kabbalah, que con los dos nombres se le conoce. Los más puristas, los más metidos en el tema, le gusta más llamarlo Kabbalah, con una palabra que empieza con K en vez de con C y acaba en AH. Bueno, la Cábala, pronúnciese como se pronuncie, es una palabra de origen hebreo, una palabra hebrea, y que significa básicamente recibir. ¿Qué es lo que se recibe? Una tradición, y una tradición de interpretación. Básicamente, la Cábala es un sistema de interpretación de la Torá. ¿Qué es la Torá? Pues la Torá es algo que los cristianos conocemos, si es que lo conocemos, porque últimamente andamos muy despistados, como el Pentateuco, del griego pente, 5, y teukos, rollos, es decir, los 5 rollos. Equivalente a decir los 5 libros, porque en la antigüedad no habían libros tal y como hoy los conocemos. Una página unida en un volumen, una serie de páginas unidas en un volumen, sino que había rollos de pergamino. Esto lo digo, por si te entra la curiosidad, pues siempre puedes ir a consultar estos textos en la Biblia que seguro tienes por tu casa. Bueno, pero volvamos a los hebreos. Los hebreos no lo llaman Pentateuco, sino Torá, que en hebreo significa la ley, y es el núcleo de la religión judía. Los 5 libros o rollos que componen la Torá son, voy a decir primero el nombre con el que los conocemos nosotros, que generalmente viene del griego, y luego el nombre hebreo. El primero es el Génesis, en hebreo Bereshit. Génesis significa en el principio, que son las primeras
palabras de la Biblia en el principio, pues Bereshit viene a significar lo mismo. Voy a seguir con los otros 4 libros sin pararme mucho en ellos. Éxodo, Shemot, Levítico, Vayikra, Números, Bemidban y Deuteronomio, Devarim. Estos libros a su vez están contenidos en el Tanaj, que es el conjunto de los 39 libros que componen la Biblia hebrea, que coincide a grandes rasgos con lo que los cristianos denominamos Antiguo Testamento. Digo a grandes rasgos porque hay algunos libros que no coinciden, pero bueno, en lo básico sí que coinciden. Pues bien, la Torá, la ley está escrita en hebreo. ¿Y qué tiene eso de significativo? ¿No era lo normal que los judíos escribiesen en su propia lengua, que era el hebreo al fin y al cabo? Pues bien, no todos los libros de la Tanaj, del Tanaj, están, porque es masculino, están escritos en hebreo. También se emplea el arameo, por ejemplo. Y es que la lengua hebrea dejó de usarse lentamente y quedó como lengua litúrgica. Ya en tiempos de Jesús nadie tenía esta lengua como lengua materna. Estaba reservada a eso, a los usos cultuales, a los sacerdotes. ¿Y por qué me entretengo tanto en estas disquisiciones sobre la lengua de la Torá? Porque la lengua es fundamental para la Cábala, que es un sistema de interpretación que no puede funcionar en una lengua diferente. Digamos que la misma historia contada en otro idioma, por muy fiel que sea la traducción, no funcionaría en la Cábala, porque se fija sobre todo en la palabra en sí misma. Para la Cábala, la palabra en sí misma tiene un poder místico, o mágico, o como queréis llamarlo. Y su sistema de interpretación se basa en las palabras tal cual, no en la historia. La historia es el mensaje evidente que está para el común de los mortales, pero ellos le buscan el doble sentido o el sentido oculto en las palabras. Os lo ilustraría con un ejemplo muy sencillo. Si tenéis por ahí en casa, que seguro que lo tendréis porque si habéis hecho el bachillerato, o algo parecido, o la EGB en sus tiempos también incluso, a lo mejor tenéis una edición, aunque sea escolar, de la Celestina. Y al principio de esta obra clásica del castellano, pues hay unos versos introductorios que contienen un acróstico. ¿Un acróstico qué es? Pues una manera de cifrar un mensaje. Pero muy sencillita, no os penséis. Si os pica la curiosidad podéis ir a consultarlo. Ya os he hecho consultar la Biblia y ahora la Celestina, si es que la tenéis por ahí. Tampoco es tan difícil de obtener. Y si no, por internet. Y veréis que en estos versos de presentación pues hay un acróstico. El acróstico consiste en mandar un mensaje que se consigue uniendo las primeras letras de cada uno de los versos, de cada una de las frases que forman el verso. De tal manera que en esos versos, que tienen un contenido específico, si unimos la primera palabra, leemos, estoy hablando de memoria, algo así como el autor de esta obra es el bachiller... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. No sé qué de Rojas, perdona, ha habido un lapsus, pero no pienso repetirlo esto. Bueno, miradlo porque es entretenido. Bueno, la cuestión es, ¿qué pasaría si esos versos se traducen al inglés? Porque sencillamente tendrían el mismo contenido, los versos tratarían de lo mismo, sobre todo si la traducción es fiel y no se dedican a inventarse cosas, pero desde luego el acróstico se habría perdido para siempre. De ahí que para entender un acróstico, pues ha de estar en la lengua original. Bueno, pues algo pasa con el sistema de interpretación de la Cábala. Si cambiamos la lengua, no hay interpretación posible. Bueno, pues después de esta breve introducción vamos a ver cuáles eran las reglas de interpretación. Y os advierto que entre ellas estaba esta de los acrósticos. Es una más. Vamos a ver cuáles eran estas reglas de interpretación de la Cábala. Fernando de Rojas. Perdonad, no es un sistema de interpretación de la Cábala, es el nombre del bachiller Fernando de Rojas, el que escribió la Celestina, ahora me ha venido. Iba a decir cosas del directo, no porque lo estoy grabando, pero ya me entendéis. No tengo papeles delante porque pienso que leer mata la comunicación verbal
Y desde luego, de vez en cuando leo algunas cosillas, ¿eh? Tengo mis apuntes sobre la mesa, tengo el ordenador y de vez en cuando tengo estos lapsus. Pero bueno, yo pienso que queda más divertido así. Pues vamos a ver las reglas de interpretación de la cábala. ¿Cuáles son las reglas del juego para ser buen cabalista? Pero antes de decir que se me había olvidado, que básicamente hay dos tipos de cábala. La dogmática o real y la artificial o simbólica. La cábala dogmática explica los sentidos ocultos de ciertas palabras de la Biblia, con aplicación a los fenómenos de la historia de la creación. Es de dos especies. Y ahora estoy leyendo literalmente de la Wikipedia. Ya sé que es muy cutre, pero si lo explica bien, ¿para qué vamos a hacer otra cosa? Y dice, las dos especies de la cábala dogmática. La doctrina de la Merkabah, que trata del mundo supralunar, o sea, de la teología y la metafísica, lo que está por encima de la luna, o sea, lo más elevado. Y la doctrina de Bereshit, que se ocupa en el mundo sublunar, o sea, de los fenómenos, de lo que está más cerca de nosotros, de lo terrestre. Bereshit, recordad que es el nombre del primer libro de la Biblia que narra la creación. Bueno, vamos a ver la cábala simbólica o artificial. Bueno, la lectura cabalística utiliza tres mecanismos analíticos básicos, que son la gematría, el notaricón y la temurá. Gematría, notaricón y temurá, que son unos nombres muy curiosos, ¿verdad? Vamos con el primero. Vamos con la gematría. La gematría se basa en el valor numérico de las palabras. Vamos a ver, si vosotros os interesáis por este tema de la cábala y buscáis en internet, cosa que no tenéis por qué hacer, para eso estoy yo, ya lo he hecho, pero bueno, podéis hacerlo esto, se llama Primum Gradus, el primer paso. Vosotros podéis investigar por vuestra cuenta, yo no hago todo nunca los temas. Bueno, cuando habla de la gematría, seguro que en algún lugar os saldrá una tabla, la típica tabla esta como de Excel o que se hace con el Word, puesta ahí, en donde se ven los 22 caracteres del alfabeto hebreo con su correspondiente numérico. Ejemplo, a la letra Aleph, que es nuestra A, pues valor 1. A la letra Bet, que es nuestra B, valor 2. La letra Gimel, que es nuestra G, el 3, y así sucesivamente, dicho de una manera rápida. Bueno, y también he encontrado un ejemplo, que claro, bueno, evidentemente en castellano o en inglés o en cualquier otro idioma no tiene ningún sentido. Y es que cita al Génesis, por ejemplo, en el capítulo... Espera, a ver, es que lo tengo aquí el capítulo, pero X, L, I, X. ¿Veis cómo los romanos también usaban daban valor numérico a sus letras? X es 10, 50, L 50, 49. Capítulo 49 del Génesis, versículo 10. Eso está en números arábigos, el 10. Bueno, pues se lee. Estoy leyendo. No se le quitará la vara de mando a Judá, ni faltará el legislador, la antorcha suprema de entre los de su generación, hasta que venga el pacífico. Shiloh Yabosh. Bueno, entonces, Shiloh Yabosh es como se llamaba al Pacífico en hebreo. Para saber quién es el Pacífico, los cabalistas suman los valores de número de las palabras hebreas. Hasta que venga el Pacífico. En hebreo, se entiende. El Shiloh Yabosh. Que dan Yot, que es igual a 10. Bet es igual a 2. Aleph es igual a 1. Bueno, hacen la suma y entonces descubren que sumando esos valores sale la palabra Mashiach, Mesías. Es decir, será el Mesías. Claro, estaréis pensando lo mismo que yo. ¿Y por qué empiezan hasta que venga el Pacífico? ¿Y por qué no empiezan un poquito antes? Bueno, sí, cierto. Supongo que tendrá sus reglas internas. Pero esta es la primera crítica que le han hecho muchos a la cábala. Bueno, pues si empiezo un poquito antes no me saldrá el Mesías, me saldrá otra cosa. Ahora vamos a ver el notaricón. Y aquí esto tiene mucho que ver con el acróstico. Las letras iniciales, el acróstico que hemos visto antes, el ejemplo de Fernando de Rojas en su Celestina. Y ahora me he acordado de otro muy gracioso y no me acuerdo del autor, pero me acuerdo de la anécdota.
En tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, ahí no, es que de verdad, la memoria me falla mucho, pero la anécdota es real. Hubo un famoso poeta que en la primera página de un periódico de tirada nacional pues hizo unos versos laudatorios al general Primo de Rivera, el dictador al uso. Y todo es fantástico hasta que descubrieron que ese verso contenía un acróstico. Eso, pues juntando la primera letra de cada uno de los versos, se leía Primo borracho. Después de esta tuvo que ser al exilio. Bueno, perdona, hoy estoy inspirado, me voy continuamente del tema. Bueno, pues digamos que aquí se trata de hacer acrósticos, de ir combinando letras y las iniciales de las palabras de una frase y ver qué nos sale. Digamos que es como si Dios nos habla a través de sus textos, pues está jugando con nosotros y venga, va, jugad a ver qué os digo. Y entonces aquí pone otro ejemplo. Y aquí está sacado del Génesis capítulo XX palito palito o XXII, 8. Palito palito, perdón, XX palito palito es 22, 8. Y aquí dice, la víctima, hijo mío, la proveerá a Dios. Y es que cuando va Abraham con Isaac al sacrificio aquel en que el que va a ser sacrificado en teoría es el hijo Isaac. Y claro, el chaval va preguntando, ¿quién será la víctima? ¿Quién será la víctima? Y entonces Abraham le dice, la víctima, hijo mío, la proveerá a Dios. Bueno, pues haciendo el acróstico, pues de esta frase, de la víctima, hijo mío, la proveerá a Dios, sale la voz, Ail, caramba, carnero, claro, fíjate, se lo estaba diciendo el carnero, pero se lo ha dicho, Bueno, además el notaricón no solo hace acróstico, sino también lee entre líneas. Y entre líneas, cosas que no el autor divino mantiene ocultas para un lector no iniciado. Recordemos que esto tiene mucho de gnosticismo. Estaba el relato evidente, que es para el vulgo, y el relato oculto y con la sabiduría suprema, que es para los elegidos, los que tienen las reglas. Y entonces aquí ya básicamente este sistema de leer entre líneas se trata de tomar las iniciales de una serie de palabras o letras finales y extraer ahí nuevo material profético. Ya se ve que este conocimiento oculto tiene mucho de, bueno, cojo estas porque me interesa para que salga el mensaje que me interesa, pero bueno. Y este mensaje profético no revelado es el que ellos tratan, no revelado para el vulgo, quiero decir, más allá de la historia, es el que ellos tratan de ver. Y aquí es importante saber que en hebreo no se escriben las vocales. De manera que esto da lugar a una serie de palabras ocultas, porque si cambias las vocales, y solo están las consonantes, pues pueden salir palabras nuevas. Un ejemplo clásico, esto no tiene nada que ver con la cábala, pero sí que lo habréis notado. Mismamente, coged internet y buscar Biblia. Entonces os saldrán distintos textos. Y veréis que en algunos aparece el nombre de Dios en el Antiguo Testamento como Jehová y en otros como Yahvé. ¿A qué se debe esto? Pues muy sencillo. A que los judíos no ponían vocales y se han rellenado de distinta manera con distintas vocales. Es más, el nombre de Jehová, en su momento, hubo un momento en que para que el texto no se perdiese y se entendiese, algunos sabios judíos se dedicaron a poner las sílabas, a intercalar las vocales. Pero cuando llegaron a la palabra equivalente al nombre de Dios, para no pronunciarlo ni siquiera accidentalmente, porque el nombre de Dios tenía en sí mismo una virtualidad tremenda, en esto también se basa la cábala, luego lo hablaremos, pues llenaron los huecos que había entre consonantes, por decirlo de alguna manera, no con las palabras originales, sino con las palabras de Adonai, el Señor, que era un circunloquio para no decir el nombre de Dios, Yahvé. De ahí que algunas ponen Jehová y otras ponen Yahvé. Esto es un descubrimiento relativamente moderno. Pero ya veis que esto da lugar a muchos juegos de palabras. Pues mira, si en vez de esta vocal pongo esta otra, me saldrá otro mensaje. Bueno, ya hemos visto el notaricón. Ahora vamos a la temurá. Bueno, y aquí se trata de buscar nuevos sentidos a las palabras. Y aquí sale transponiendo las letras de la que se compone una palabra o separándolas de manera que formen diferentes palabras.
lo que se dice un procedimiento anagramático. Bueno, y también hay numerología, etcétera, etcétera. La temura consiste en la permutación de las letras al modo de un anagrama. ¿Qué es un anagrama? Vamos a explicarlo un poquito porque antes hemos nombrado la palabra anagramático, ahora anagrama. Vamos a ver lo que es un anagrama. Es una palabra o frase que resulta de la transposición de letras de otra palabra o frase. Dicho de otra manera, una palabra es anagrama de otra si las dos tienen las mismas letras con el mismo número de apariciones pero en un orden diferente. Esto muchas veces son pasatiempos o lo vemos en las páginas de pasatiempos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora no se me ocurre ningún ejemplo. Me cachis la mar. A ver si voy a intentar encontrar uno, a ver si me sale alguno aquí por internet. Pongo anagrama. Es que si no, esas cosas estas no se entienden. Mira, aquí tengo uno muy gracioso. Que se ve Mary y Army. Pero esta salió una foto que salía de un periódico inglés, me parece. Pero ahora me he acordado de otro. Y es la palabra amor y Roma. Por cierto, hay toda una teoría sobre el nombre oculto de Roma. Vamos a ver, en los pueblos antiguos se le daba mucha importancia al nombre de las cosas. Era como poseer la esencia de las cosas. Y esto también lo tiene muy en cuenta la Cábala. Poseer el nombre de Dios que contiene todos los nombres era fundamental. Y por ahí, si buscáis nombre oculto de Roma o nombre secreto de Roma, veréis que hay muchas teorías sobre este nombre y que estaba custodiado por las vestales y que el que poseyese el nombre oculto de Roma, pues poco menos que poseería la ciudad. Digamos que ese nombre se mantenía en secreto y había un nombre de batalla. Bueno, todo esto es muy misterioso. Por cierto, investigué sobre el nombre oculto de Roma, porque hablo de Roma en muchas ocasiones, y no he tenido mucha información. Seguiré investigando, porque siempre es una cosa divertida, entretenida. Bueno, pues esto del anagrama tiene mucho que ver con los palíndromos, con los juegos de palabras, etcétera, etcétera. Pero esto lo elevan a un sistema de encontrar significados ocultos, pero siempre cabe la idea de que, bueno, puestos a buscar así, haciendo combinaciones, pues te puede acabar aquello saliendo lo que tú quieres que salga. De hecho, lo hemos visto en el caso del carnero. ¿Tú querías que salga el carnero? Pues mira, pues sale el carnero. Bueno, y cada letra del alefato, pues aparte del valor numérico, podía tener otros posibles valores. Por ejemplo, relativos al concepto en que encubren, a su significado estricto, a su forma, a su número. Pero no vamos a enrollarnos más con esto. Ya vemos más o menos por dónde buscaban. Y la Cábala, por otro lado, tenía una concepción del universo. Y esta se explica en 10 esferas o sefirots. Esto nos recuerda a aquello que vimos en los primeros gnósticos de las distintas, del núcleo central donde habitaba la divinidad, del cual en círculos concéntricos iban emanando distintas realidades. Pues algo parecido así pasa aquí. Hay 10 esferas o sefirot, enumeradas habitualmente en el orden que el rayo de Dios, en el que el rayo de Dios desciende para crear el mundo. Bueno, y entonces en la primera parte de la corona está el Keter, la corona, la voluntad o el deseo de hacer bien a sus creados, el otorgamiento. Luego viene la Jochmah, la sabiduría, el deseo de recibir. Y así va descendiendo. Ahí hasta 10 sefirots. Y no vamos a entretener mucho en ello. Pero ya vemos que también es una cosa emanacionista. Dios está en el centro y va emanando. Luego, esto se representa gráficamente en una cosa que se llama el árbol de la vida, en que es como una especie de árbol, como una especie de árbol genealógico, pero en este caso en el que están representados mediante círculos cada uno de estos sefirots. Bueno, voy a ver, por ejemplo, el sefirot 4 es la misericordia y benevolencia, el 5 la Geburá, la justicia, el 5 el Tiferet, la belleza. Bueno, son categorías que emanan de Dios hacia abajo. Bueno, ya está explicado un poquito el sistema cosmológico de la Cábala. A partir de ahí se construye toda una mística buscando significados ocultos y ahí vemos que Abraham Abulafia llegó a la conclusión de que el Mesías estaba cerca. Otros llegan a otras conclusiones y todo el mundo se pasa toda la vida leyéndole y dándole la vuelta al texto. Luego están las interpretaciones alegóricas.
Y ahora, para acabar ya con la Cábala, vamos a hablar del Zohar y del Sefer Yetzirah, que son los dos libros básicos de la Cábala. Y con esto ya acabaremos con la Cábala medieval. «22 letras fundamento, 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. Las 3 madres son Aleph, Mem y Shin, que reposan sobre el platillo del mérito y sobre el platillo del deber, y son mantenidas en equilibrio por el pacto de la lengua. 3 madres, Aleph, Mem, Shin. La Mem zumba, la Shin silba y la Aleph es el aliento del aire que mantiene a las otras 3 en equilibrio». Bueno, no sigo. Esto es una cita del capítulo 2 del Sefer Yetzirah, uno de los 2 libros básicos de la cabalística, de la cábala. El otro es el Zohar. Como vemos, habla mucho de letras, de las 3 madres, 7 dobles y 12 elementales, y son letras, las letras del alfabeto hebreo. Aleph, Mem y Shin son 3 letras del alfabeto hebreo. Y sobre el significado de estas letras va todo el libro, o sea, es un poquito más explicado lo que hemos dicho antes, que todo está contenido en las palabras y en las mismas letras. El mismo nombre de Dios es creador por sí mismo. Digamos que para la cábala la palabra es creadora. Este libro se hace remontar al mismísimo Abraham, el cual recibió esta revelación especial, pero a otros más exaltados lo hacen venir desde el mismo paraíso, y fue revelada por Dios al mismísimo Adán, y este a saber lo transmitió a Noé, y de Noé a Abraham, y así hasta nuestros días. El otro del libro es el Zohar. El Zohar tiene otro estilo, pero también muy elevado. Vamos a leer algo para que veamos lo que pone más o menos. A ver, que encuentre algo aquí entre mis papeles. Pues vamos, así al azar. Habla de una serie de preceptos. Y aquí habla, el 11º precepto es dar el diezmo del producto del suelo. Esto incluye 2 preceptos. Uno el diezmo del suelo y el otro el dar las primicias de los árboles. Pues está escrito, observar que os he dado toda hierba que trae simiente que está sobre la haz de la tierra. Vemos que el carácter de este libro es ligeramente diferente al anterior, puesto que está muy, muy anclado en la Torá y cita constantemente estos libros. En cierto modo es una guía de interpretación de la ley, del libro de la ley, de la Torá. Y bueno, su antigüedad se hace remontar hasta, ya dijimos, hasta el siglo II por el sabio, ahora no me acuerdo del nombre, como siempre lo tengo que mirar, no hay manera que me acuerde de todo, Pues sí, Simón Bar Yochai del siglo II, que era un místico, pero todos sabemos que Moshe Sem Tov de León, Mosés de León, fue posiblemente su autor. Es más, algunos estudiosos como Yeshua Leibovitz atribuyen su autoría a Moisés de León y llegó a afirmar este sabio estudioso judío. Es igual de claro que Moisés de León escribió el Zohar como que Theodor Herzl escribió el Estado judío. Pero bueno, posiblemente Moisés de León hizo remontar su libro a aquella época para darle mayor prestigio, ya lo dijimos antes, y posiblemente también usase textos anteriores que se podían remontar a esa época. ¿Y qué fue de la cábala después de la Edad Media? Puesto que seguramente esta palabra os sonará. No sé, a mí me viene a la cabeza cuando hablan de cábala, pues de la cantante Madonna que dice ahora que es seguidora de la cábala. Efectivamente, sigue muy viva esta versión del judaísmo. Y es que la cábala no murió en la Edad Media.
Dicho de una manera rápida, con la expulsión de los judíos de España en 1492, estas ideas se difundieron aún más por el mundo, aunque ya tenían una cierta difusión, y con el tiempo pues han llegado hasta nuestros días. Incluso dieron lugar a una secta entre los judíos que son los judíos hasidíes. Pero de eso no vamos a hablar porque nos centrábamos en la gnosis durante la Edad Media. Bueno, y así ya hemos acabado con la gnosis en la Edad Media. Hemos visto unas pinceladas sobre los cátaros hace unas 2 semanas. Ahora hemos hablado de la cábala, o sea, hemos hablado de la gnosis cristiana y la gnosis judía, por decirlo de alguna manera, en la Edad Media. Y el próximo episodio de Primum Gradus no será sobre el tema. Tengo pensado hacer una especie de miscelánea sobre Roma, de temas curiosos que no he tratado en otros podcasts o que rompen el hilo de la historia y que vale la pena tratarlos aparte, sobre todo para ambientar bien la historia de Roma. Pues ahí os espero y espero que sea antes de una semana. Y si os ha gustado pues nada, poned un me gusta y me hacéis un favor y hacéis más visible el podcast. Y si no, pues no hacéis nada. Muchas gracias por escucharme.